Bien, el tema es interesante, pero sobre todo necesario. Es necesario ponerle atención al tema de la naturaleza terrenal de la iglesia. Mirar al cielo en temas espirituales, pero mirar a la tierra en temas de carácter jurídico. Porque si solo miras al cielo y no miras hacia abajo, te vas a tropezar. Tienes que tener la mente, el corazón puestos en la vida espiritual que profesas, que vives, pero al mismo tiempo observar lo que está pasando en la tierra para adecuar tu existencia natural y social a las condiciones y a las obligaciones de todas las personas que como tú están en ese mismo espacio social, legal, territorial, jurídico. Es muy importante. Si no entendemos eso, entonces vamos a tener problemas muy serios que podremos atribuirle a persecución cuando no sería otra cosa que descuido de la norma legal que en principio todos ciudadanos de un país estamos obligados a seguir en términos generales. Cuando hablamos de la iglesia desde el punto de vista humano, terrenal, cuando hablamos de un grupo de personas que profesan una misma fe, una misma religión o creencia y establece un punto de reunión y un liderazgo allí y inciden en la comunidad en la que están, en ese pueblo, en esa colonia, en esa ciudad, quedan bajo un marco jurídico que les permite la existencia o la no existencia desde el punto de vista del reconocimiento o no reconocimiento del Estado de cada país. Pues entonces yo puedo referirme en primer término a la historia jurídica de México para que el mexicano entienda por qué estamos donde estamos y por qué en esta situación de pandemia tenemos que entender cuál es nuestra obligación legal. Es importante, para eso hay que revisar el contexto jurídico, primero, en el caso nuestro, de lo que dice la historia mexicana en el contexto jurídico, o sea, cómo se han arreglado las leyes desde que somos país hasta la fecha. Segundo, ¿qué dice estrictamente la Constitución mexicana actual al respecto de obligaciones y derechos de los mexicanos? Y tercero, los derechos internacionales, los derechos que están a nivel internacional y en las que mi país está suscrito y cada país de los que son parte de este auditorio también pueden estar suscritos. Yo lo que les pediría es que cada uno de los ministros y creyentes que les interese este tema analicen la historia jurídica de su país y analicen la constitución o el texto constitucional que tiene que ver con la existencia de la iglesia en este momento. Porque lo que es el tema de derechos internacionales, pues generalmente nos es común a todos. Por lo tanto, cuando hablemos de los derechos a nivel internacional, pues son derechos universales a los que la mayoría de los países están suscritos y que son un marco jurídico de protección al tema de la fe, la creencia, la religión. Entonces, sigamos este tema con paciencia, no adelanten conclusiones, primero analicen la historia de las leyes y de la vida de la iglesia, luego analicemos el presente constitucional y luego saquemos conclusiones de por qué sí o por qué no, cuando hablamos de obligaciones, derechos y responsabilidades. Y nos quedará claro entonces en qué temas humanos debemos de tomar decisiones prudentes y correctas y en qué temas espirituales y de moral pues no se puede transigir con el costo que tenga semejante coste. Esa será una decisión que cada uno tendrá que decidir como grupo, como agrupación. Lo que yo lamento, de veras y lamento mucho,
es escuchar en este espacio a pastores que condenan y llaman cobardes a quienes están sujetos a las reglas de un país. Me preocupa mucho cuando alguien menosprecia a los demás en un derecho que cada quien tiene de obedecer o no las leyes. Ese es un acto de responsabilidad civil, que unos sigan o otros no, tengan consecuencias o no. Puede ser que alguien que no obedece una ley no tenga consecuencias, y eso nos envalentone. Pero si tuviera consecuencias, mantendríamos la misma actitud de pelea, de lucha. Pues no lo sé. Para mí, mi respeto para todos. Mi respeto para aquel que acepta un mandato nacional o estatal o municipal que tiene que ver con la seguridad pública, y mi respeto a quien no lo haga, porque él asume un derecho de actuar en acato, desacato, y asumir las ventajas o desventajas de ello. Pero condenar a los demás como si yo fuera una autoridad única y principal, y solo Dios me habla a mí, solo yo interpreto correctamente la escritura, me parece lamentable. En un espacio de estudio, de análisis y de respeto, me parece lamentable. Yo a veces he sido me gana la pasión y actúo con cierta vehemencia, y reconozco que en ello uno puede caer en la imprudencia. Por eso tenemos que ser cuidadosos de cómo nos manejamos en este contexto. Es complicado porque aquí tenemos a pensadores, a teólogos, a investigadores, pero también a creyentes que son bibliocéntricos y no ven más allá ni quieren ver más allá. Y mi respeto también para esto. Y habrá creyentes que apenas van empezando y se asusten incluso con los temas que tratamos y la manera en que los abordamos. Es bastante complicado por la heterogeneidad del grupo al que enseñamos, pero yo espero que en este contexto tan técnico que yo estoy simplificando al máximo, podamos ser beneficiados todos. Para entender la naturaleza jurídica de la existencia de la Iglesia, o sea, un marco de obligaciones aquí en la tierra de los creyentes que se manifiestan en un espacio público con una ley nacional, con un territorio, con leyes nacionales, federales, estatales y locales. Es importante entender la historia de cada país. En el caso mío como ponente, pues solo me puedo referir al de México en primer término. La nación mexicana, llamada Nueva España, en su primer texto constitucional, que se fundamenta en la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 12.148 establece la exclusividad de la religión católica como única y verdadera, así como la intolerancia de otras confesiones religiosas en ambos hemisferios. Ojo, cuando una iglesia o institución religiosa adquiere una preeminencia absoluta, descalifica automáticamente a las demás. Decía uno de los compañeros ayer que uno debe sujetarse a las leyes siempre y cuando esas leyes estén basadas en un espíritu cristiano, estén alineadas a los principios cristianos o bíblicos. En un país donde hay diferentes religiones, ¿qué pasaría si este mismo criterio lo reclamara un budista y dijera: yo me someto a las leyes de México siempre y cuando estén alineadas a los principios budistas, a las Vedas? O dijera un islámico: yo me sujeto a las leyes mexicanas siempre y cuando estén alineadas al Corán. Y otro dijera: no, pues yo a las suras, o en el caso de los hinduistas. Quiero darles este ejemplo porque obviamente las leyes se establecen en base a los principios que rigen las convicciones de la mayoría de los que forman una nación. En México, católicos y evangélicos forman la gran mayoría. Por lo tanto, las religiones budistas, islámicas, hinduistas, pues son muy representativas, muy básicamente representadas. Así de que obviamente el contexto de la moral cristiana es la que va a predominar en la aplicación
de las creencias cuando hablamos de la ética y la moral de la ley. Entonces sí, esto es importante, pero cuando esa moral deja de ser parte solo de un individuo en la aplicación de un criterio para hacer una ley y se establece una institución como tal, ya sea del mundo evangélico, del mundo católico, para que las leyes digan lo que ese grupo quiere, eso puede ser muy bueno para los católicos o muy bueno para los evangélicos, depende quién domine, pero pudiera incluso ser contradictorio para los demás. Entonces, solo se los planteo desde el punto de vista ético y legal, cuando en un país existe una multiplicidad de credos y también una multiplicidad de creencias o no creencias. Por eso se los planteo solo para que lo consideren así. Prácticamente todas las constituciones mexicanas del siglo XIX, a excepción de la de 1857, donde empieza un cambio por la reforma. Entonces, las leyes de reforma, hablo de la reforma liberal, no protestante o masónica. Entonces, esas constituciones previas de 1827, 24, 27, sucesivamente, declaran ese mismo principio, que la Iglesia Católica es la única y cualquier otra está proscrita. Es hasta 1857 con Benito Juárez que entra la libertad de cultos, que se establece en 1860 en las leyes, y empiezan los primeros grupos a entrar a México, los congregacionales, los presbiterianos, los bautistas, los congregacionalistas, que entran, los episcopales en el siglo XIX. Y ya pues obviamente después de la existencia de los pentecostales a principios del siglo XX, pues entran también a México, principalmente en 1917 en adelante. Entonces, esta confesionalidad católica existe en las declaraciones de independencia, como en las constituciones de la mayoría de los países que se independizaron de España. La Iglesia Católica es la única. Agustín de Iturbide, quien promueve todo esto en esta separación de la Nueva España, mediante el Plan de Iguala de 24 de febrero de 1821, establece 3 garantías fundamentales. La primera, la unión de mestizos, indígenas, criollos, españoles en una sola nación. O sea, todos van a tener los mismos derechos. Segundo, la independencia respecto de cualquier potencia extranjera, una nación soberana. Y tercera, el compromiso de mantener y proteger la religión católica sin tolerancia ninguna. Entonces, así nace en América Latina, pues el tema jurídico de la Iglesia, donde la Iglesia tiene fueros, derechos, privilegios, primero como parte de la Nueva España y después en la independencia con otros fueros que sigue teniendo, y de 1857 a 1873 ya pierde muchos fueros, aunque mantiene el derecho de ciertas propiedades y el manejo de la educación civil, todavía la educación religiosa todavía puede impartir, puede enseñar. Hay ciertas garantías, pero ya las pierde después de las leyes de reforma, muchas, pero aún así la Iglesia mantiene ciertos privilegios. Pero después de 1874 hasta 1916, allí ya hay, producto de las leyes de reforma, esta libertad de culto, y se establece ya una educación laica con en todas las escuelas públicas, pero se puede impartir educación religiosa en las escuelas privadas. Todavía se mantiene cierto espacio no solo para la Iglesia Católica, sino que la congregacional, la presbiteriana, la bautista, mantienen escuelas, crean, la Iglesia Metodista crea escuelas, educación, ahí se forman varios personajes ilustres en las escuelas metodistas, congregacionales y presbiterianas, no solo de la Iglesia Católica. Ahora, continuando con este tema muy propio del país que represento, que es México. De 1933-34 a 1940, de 1917 a 1933, la educación
es laica, decía, en escuelas públicas y en primarias privadas, y se puede impartir educación religiosa en escuelas secundarias y superiores privadas. O sea, todavía hay una participación de la iglesia en temas de educación secular, no solo religioso, y hay un reconocimiento de estas instituciones y de sus estudios. O sea, hay una acreditación. Luego viene la Guerra Cristera. Viene la Guerra Cristera, y después de la Guerra Cristera, estamos hablando de 1934 a 1945, la educación es antirreligiosa ya. Se declara socialista en todas las escuelas públicas, y también debe serlo en las escuelas privadas, primarias, secundarias, normales y especiales para obreros y campesinos, y la iglesia queda borrada del mapa. Pierde toda personalidad jurídica. Existe de hecho, pero no de derecho, y ya es un fantasma. Allí está, pero no tiene ningún derecho ni de poseer ninguna propiedad. Los ministros sacerdotes no tienen derecho a andar con sotana en la calle. Las monjas no tienen derecho a estar en la calle, salir con hábitos. El Estado se entromete en la vida interna de las iglesias. Las iglesias no pueden determinar cuántos ministros necesitan, sino que es el ayuntamiento el que determinará si necesitan o no esa cantidad de ministros allí. Determinan qué templos deben estar abiertos y qué templos no. Hay una intromisión absoluta del Estado en la vida interna de las iglesias. De 1946 a 1991 hay un giro. Toda la educación que imparte el Estado es obligatoriamente laica, pero ya desaparece la palabra socialista. Y lo mismo la que impartan particulares en escuelas primarias, secundarias o normales. O sea, no puedes enseñar religión en las escuelas de educación secular, pero se desaparece la palabra socialista. Es hasta la reforma constitucional en materia religiosa de 1992 donde se recupera la personalidad jurídica de las iglesias y de los ministros de culto, que antes no podían votar ni ser votados. No podían tener una credencial de elector o un carnet de identificación. En México el único carnet de identificación era la credencial de elector, pero el ministro de culto no tenía derecho a registrarse y votar por ser ministro de culto. Entonces cambia la ley en 1992, se reconoce la personalidad jurídica de las instituciones religiosas y se reconoce la personalidad jurídica de los ministros de culto. Se establece una norma constitucional en el artículo 130 principalmente, y en el artículo 40 de la Constitución mexicana, que dan derechos y obligaciones. No solamente estos, sino otros artículos de la Constitución marcan la normatividad jurídica de las iglesias, al margen también de el derecho internacional, que también da garantías. Así es de que cuando hablamos de los derechos y responsabilidades en el marco jurídico mexicano, está en primer término la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con su artículo 3º, 5º, 24, 27 y 130, y mencionaba también el 40. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue creada en 1992. La ley reglamentaria de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que aparece en el 2003, y otras disposiciones jurídicas aplicables en la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Nacionalización de Bienes, la reglamentación de la fracción segunda del artículo 27 constitucional, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley General de Población y el reglamento de la Ley General de Población. Así de que yo más tarde comentaré para ustedes el artículo 130 y el artículo 40 de la Constitución Política, y también entonces lo que serían lo que está establecido en el marco internacional. Comentaría primero el marco internacional,
y luego el marco nacional. Esto lo haré más tarde o más noche, si es posible, y ya mañana comentaría también algunas conclusiones jurídicas relacionadas con la ley en relación a la materia de salud que nos afecta en este momento al tema del COVID, y por qué sí o por qué no los pastores reclaman un derecho constitucional en cuanto a libertad de culto para reunirse en las iglesias, haya o no haya pandemia, el derecho a hacerlo. Entonces, platicaremos de eso mañana, esperando que lo que estoy compartiendo con ustedes pueda serles de utilidad. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos este último día viernes con la exposición en un ratito más. Sí quiero puntualizar algunos detalles, tal vez no alcance a desarrollar todo lo que tenía en mente y pudiéramos hacer una segunda parte más adelante, si ya está ocupada la próxima semana. Yo sí espero de veras que tomemos muy en serio cuando estamos hablando de la parte legal de la vida de la iglesia. Acabo de escuchar un audio allí en el WhatsApp que comparten uno de los hermanos sobre el poder de la iglesia y la vida espiritual de la iglesia y la preeminencia de la iglesia. Eso está dado por hecho. El poder espiritual de la iglesia, el alcance de la iglesia, la trascendencia de la iglesia, la eternidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, los valores de la iglesia, el Señor de la iglesia, el alcance de la iglesia. Todo eso no está aquí en discusión. Eso no está en discusión. Lo que para mí es importante, y por eso estoy poniendo todo este esquema de comprensión del tema jurídico, es que esa iglesia está en la tierra donde hay reglas de convivencia y reglas de operación, y que el ser espiritual o no hace la diferencia en cuanto a la responsabilidad de cumplirlas y las consecuencias de no hacerlo, sobre todo en los temas de salud y en los temas también que tienen que ver con normatividad. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando la iglesia en México se le quitó todo el reconocimiento jurídico, todo. Estoy hablando de 1900 y fracción. La última etapa de prácticamente de previa a al tema de la guerra que hubo cristera y la consecuencia posterior a la guerra cristera en México. El Estado se volvió contra la iglesia, le quitó toda personalidad, le quitó todo, y realmente se detuvo el crecimiento de la iglesia. Se detuvo porque cuando el Estado se atraviesa y te reprime, se detiene el crecimiento. En los países, por ejemplo, donde había mucho cristianismo y entró el islamismo, se detuvo el crecimiento de la iglesia. La persecución puede producir o crecimiento o decrecimiento, pero ese no es el tema de esta semana. El tema es que cuando la iglesia en México perdió todo su reconocimiento legal, entonces el gobierno le permitió que existiera de hecho, pero no de derecho. ¿Eso qué hizo? Que la iglesia empezara a creer en el anonimato. La iglesia creció sin que el Estado y la sociedad lo percibieran. La iglesia pentecostal fue la de más rápido crecimiento en el mundo, y en México entró desde 1914 o 15 con la predicadora romanita Valenzuela, y luego después otras mujeres, curiosamente fueron mujeres las que empezaron a desarrollar el pentecostalismo en México. La Iglesia de Dios, Evangelio Completo, con María Atkinson, Anna Sander en las Asambleas de Dios, y así, o sea, fueron muchas las mujeres las que desarrollaron crecimiento de la iglesia, ¿no? Romanita, pues para la iglesia apostólica, curiosamente fue una mujer de las iniciadoras.
pero y de la iglesia presbiteriana pues también fue una mujer una educadora que entró por el norte también, se me fue el nombre ahorita. También fueron mujeres, pero bueno, el punto es que la iglesia creció prácticamente como Moisés en Egipto. Allí creció oculto en el palacio, y los creyentes se acostumbraron a vivir fuera del marco de derecho. Los pastores que no ocupaban identificación oficial, que no ocupaban sacar permisos, que no había que poner templos a nombre de una iglesia, toda esa parte jurídica se creció en la anormalidad. Es como un niño que nace sin acta de nacimiento y crece mostrenco, ¿no? Así creció la iglesia pentecostal al principio en México, estoy hablando de México. Y yo con los años lo que me he dado cuenta es que se creó una cultura de no legalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos quieres abrir un templo, pues tienes que abrirlo en un área comercial, tienes que abrirlo en un lugar donde te den permiso, tienes que pagar impuestos, y todo eso lo da por sentado el ministro, y hay una enorme libertad de culto. Aún sin embargo hay obligaciones de parte de los ministros. Nadie se queja de eso, en absoluto nadie, todo lo ve normal, porque son las mismas reglas para todos, cristianos, no cristianos, iglesias, empresas, para todos son las mismas reglas. Entonces no hay problema. Tiene algunos privilegios incluso la iglesia, ¿no?, como donataria, pero tiene más facilidades pues que las empresas, pero aún así tiene responsabilidades. En México apenas estamos aprendiendo a asumir responsabilidades, nos cuesta trabajo asumir responsabilidades, y cuando se nos quiere establecer en un marco de derecho, lo sentimos como un atropello a la fe. Entonces habría que analizar cómo está la percepción de la iglesia, cómo está la percepción de los pastores. Habría que revisar la historia de la iglesia para entender cómo funciona la iglesia. Creo que solo entendemos en algunos casos nuestro propio contexto. Y si no son pastores, de veras, los que no son pastores, yo les pediría que cuiden sus opiniones, porque no tienen puestos los zapatos del ministerio. Es difícil que entiendan el tema de la iglesia como institución si no tienen puestos los zapatos del ministerio. Y los que son ministros, los que son pastores, los que tienen iglesias, pues júzguenlo en su propio contexto de país, en su propio contexto denominacional, en su propio contexto independiente, y se van a dar cuenta que ustedes también tienen reglas, imponen reglas, manejan reglas que no pudiéramos decir que son espirituales, sino que son de convivencia social. Cuando uno establece condiciones para horario de culto, pues eso no es una decisión espiritual, es una cuestión de lógica, de sentido común. Si lo hacen en domingo, en otro día, si lo hacen en qué tipo de espacio, qué tipo de asientos. Todos los días tomamos decisiones que no son espirituales, sino que son de lógica, de sentido común, de orden. Aún así no decimos que somos carnales, porque es la otra parte, la parte humana que estamos manejando. Bueno, el tema que yo estoy desarrollando ahora es un tema que maneja la parte humana de la iglesia, la parte organizacional. Por favor, no la confundan con la parte espiritual. Van unidas, pero tienen rutas de solución diferentes. No estoy haciendo conclusiones, solo estoy haciendo un planteamiento aquí a medio camino, porque creo que todavía algunos no captan el enfoque que estoy dando, y lo ven más con sospecha, con duda, ojalá que no con temor. Y tenemos que ser muy imparciales para analizar. Yo también soy un hombre espiritual, también soy un hombre de fe, también entiendo todos los aspectos del ministerio. Lo que ustedes me digan, yo lo entiendo. Los enfoques que ustedes me dicen, yo los entiendo. Los entiendo porque soy parte de los mismos. Simplemente lo que quisiera es que todos captáramos de qué estoy hablando, que entendiéramos la parte legal, y después de eso tratáramos de entender a los que ejercen esa parte legal, porque luego creo que confunden al funcionario con la ley, confunden las actitudes de los gobernantes con el gobierno. Primero vamos a entender el gobierno, la ley, el sistema, la organización, y después vamos a pelearnos con los hombres, vamos a enfrentarnos a los hombres, pero primero vamos a entender la ley, porque todo tiene que pelearse en un marco de derecho si se maneja inteligentemente. Muy bien, entonces continuando con el tema, si quisiera establecer un criterio, y es el criterio en cuanto a
la pertinencia, necesidad o interés del tema que yo estoy desarrollando. Cada exponente que desarrolla su tema se encuentra con tres tipos de oyentes. Uno, a los que les interesa el tema. Dos, a los que están en contra de lo que está exponiendo el expositor. Y tres, los que son indiferentes al tema. Pudiera ser que en el camino a los que les interesa el tema deje de interesarles, a los que están en contra dejen de estar en contra, y los que son indiferentes pueden dejar de ser indiferentes. Puede suceder eso, o puede suceder que se mantengan cada uno en su propia trinchera y no ceda un metro de su territorio conquistado previamente, en esta guerra de ideas, a veces en las que sentimos que debemos de mantenernos y luchar contra viento y marea, contra quien piense diferente a nosotros. Y no está mal que tengamos convicciones, todo lo contrario. Esas convicciones de cualquier manera van sufriendo modificaciones en base al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos creciendo, se llama maduración. De niños a adultos, reaprendemos, desaprendemos, volvemos a aprender, y así sucesivamente. Y si yo me gusta el comercio y me pongo a vender agua de sabores en la esquina, pues tengo reglas para hacerlo. Pero si me va bien y crece, y ahora estoy vendiendo por galones, en cuanto a ganancia, pues al mejor ya tengo que poner en la esquina un localito pequeño. Y si sigue funcionando, al amor le agrego frutas y paletas y nieves y helados, y ahora ya hice un lugar más grande con mesas y con sillas. Y si el asunto crece, al amor ya tengo ahora uno más grande. Y si el asunto crece, pues ahora tengo una filial en otra parte del pueblo, de la ciudad, y puede convertirse en algo nacional o internacional. Eso es fantástico. Se llama progreso, se llama éxito. Pero en cada etapa, desde el primer día que me puse en la esquina a vender agua en una caja de madera, a convertirlo en una empresa internacional, tiene responsabilidades, aprendizajes, compromisos, economía, diferentes. Cada etapa requiere un aprendizaje diferente. No puedo aplicar las reglas de las ventas cuando vendí en una caja de madera a cuando ya tengo un lugar establecido, pagando impuestos y cumpliendo con ciertos requerimientos, donde requiero reglas de salud, reglas de prevención en caso de incendios, reglas de sanitarias, reglas laborales. O sea, todo cambia, se vuelve complejo, se vuelve tan humano, que a veces nos cansa y nos hastía. Pero es parte del progreso. Bueno, una iglesia que está en una casa con 10, 15, 20 congregantes, pues es sumamente sencillo llevarlo. Solamente la palabra, oración, vida espiritual, intercesión, es maravilloso. Es como un niño que no tiene responsabilidades. Ese niño solo come, duerme, juega y sufre cuando tiene que ir a la escuela, aprender algunas cosas, pero pues no tiene más necesidades, ¿verdad? Alguien vela por todo lo demás. Pero cuando crecemos y maduramos, adquirimos responsabilidades, sobre todo cuando llegamos a la mayoría de edad en México a los 18 años. Entonces ya no me tutelan a mí mis derechos. Ahora yo tutelo mis propios derechos. Soy responsable de mis actos, me guste o no. Después de 18 años, yo ya me considero un adulto donde yo tengo que valerme por mí mismo y tengo que aprender las reglas del juego, de la vida. Tengo que ser responsable de mis actos. Y lo que yo haga ahora se me va a imputar a mí. Si hago algo imprudente, si corro exceso de velocidad, un auto choco, ahora se me va a imputar a mí la responsabilidad. Es mi carro, es mi auto, tengo el derecho de manejarlo. Sí, pero la calle en la que conduzco no es mía. Sí, pero las vidas que se me atraviesan no son mías. Sí, pero los objetos que yo puedo dañar son de terceros. Entonces quiere decir que todos mis actos que yo tengo el derecho de hacer, si tienen implicaciones con terceros, entonces yo soy responsable ante los demás. Continuamos con el tema
de cuándo sí, cuándo no debe sujetarse la Iglesia a disposiciones legales del Estado. Estamos haciendo una reflexión, pues, en tiempos de pandemia. Hemos hecho algunas consideraciones, algunas observaciones y estamos tratando de enfocarnos, pues, en el tema jurídico. El tema jurídico tiene dos vertientes. Uno, el derecho internacional. ¿Qué dice la ley o qué dice el derecho internacional en cuanto a la vida religiosa, el derecho de las iglesias? Y segundo, que tocaré en primer lugar, el marco jurídico de la vida legal de las iglesias en cada país en el que están las personas que pueden escuchar esta disertación. En el caso de los Estados Unidos mexicanos, conocido como México, hay un marco jurídico principal en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que son el artículo 3, el artículo 5, el artículo 24, el artículo 27 y el artículo 130, y principalmente esos son, y el artículo 40, que habla sobre la soberanía de los estados locales, pues las provincias le llaman en algunos países. Bueno, entonces yo quisiera considerar en primer lugar el artículo 130 y luego considerar los otros artículos básicos y cómo estos son los que norman la vida jurídica de la Iglesia en México, y en cada país se tiene que revisar cuáles son los artículos constitucionales que norman la vida jurídica, porque allí están las garantías fundamentales para los ciudadanos y para quienes se aglutinan en comunidad. Por ejemplo, escuchaba yo al inicio de la pandemia un audio de una mujer que decía: van a cobrar 70,000 pesos para reabrir las iglesias, van a cobrar esto y van a cobrar aquello. Yo tuve que mandarle a las personas que me estaban enviando este dato el artículo de la Constitución que consagra la libertad de asociación, donde dice que todo individuo tiene el derecho de reunirse con fines pacíficos y evitar ese rumor falso que muchos pastores estaban creyendo. Es increíble, de veras, no deja de sorprenderme la candidez de algunos hombres y mujeres de Dios, de algunos creyentes, que todo lo que leen en WhatsApp, todo lo que leen en internet, lo creen si es malo. No sé por qué lo bueno no lo creemos, pero lo malo sí lo creemos. Tenemos la tendencia a creer que lo malo sí nos va a venir, sí es cierto, y que lo bueno no puede ser posible, que todo irá de mal en peor. Y no necesariamente que es bueno la siguiente etapa. Entonces eso nos pone como a la defensiva. Entonces recuerden, nadie puede obligarle a hacer algo contrario a la ley. Por eso es importante, en primer lugar, conocer la ley y nuestros derechos emanados de esa ley. Es importantísimo. La iglesia, los ministros de culto, los líderes de las asociaciones religiosas deben de conocer qué dice la Constitución y qué dice la ley de asociaciones religiosas y de culto público, y qué dice el reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto público, qué dicen otras disposiciones jurídicas aplicables, qué dice la ley general de bienes nacionales, qué dice la ley de nacionalización de bienes, qué dice la reglamentaria de la fracción segunda del artículo 27 constitucional, qué dice la Ley General de Población, qué dice el reglamento de la Ley General de Población en relación a los asuntos que competen a la vida institucional, a la vida social, a la vida física de la iglesia. Es importante que entendamos esto para poder funcionar óptimamente y tener una percepción correcta de las cosas y evitar situaciones complicadas. Les doy un ejemplo muy claro sobre el desconocimiento. La ley mexicana dice
que toda persona tiene derecho a abrir un lugar al culto público. No tiene que pedir permiso. Solamente tiene que avisar a la dirección general que abrió un inmueble al culto público. Esa es toda su obligación. Bueno, con la dirección general, con el tema religioso. Pero con el tema del uso de suelo, la ley dice que tienes que solicitar a nivel municipal, a nivel local, tienes que solicitar una constancia, un cambio de uso de suelo. Que en México te puede costar alrededor de unos, que serían 150, 100, 200, $150 más o menos, unos 2,000 o 3,000 pesos, depende de cada municipio, supongo, a lo mejor menos. Y con eso ya adquieres legalidad para usar un espacio que era de uso doméstico, lo más probable, donde era para casa habitación, y que ahora lo vas a convertir en un lugar abierto al culto público. Cumples estos dos requerimientos y tienes todo el derecho legal de ejercer el culto público. Es algo sencillísimo. Ni siquiera tienes que constituirte en asociación religiosa. La mayoría no lo sabe, ni se preocupa ni por dar aviso a la dirección general, ni por solicitar a nivel local la constancia o el cambio de uso de suelo. Entonces son cosas tan básicas que debemos de saber y no sabemos, pero la ley dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad cuando no la cumplimos. Entonces, qué importante es que un hijo de Dios sea sabio, sea conocedor, sepa cómo debe conducir a su pueblo, no solo a los pastos verdes de la palabra, sino los caminos que le lleven al espacio de los pastos verdes. A lo mejor el camino puede ser incómodo, pero tiene que tener cuidado con lo que hay en el camino, y hay reglas en el camino. No le vayan a atropellar a las ovejas. Entonces, es importante, pues, o lo vayan a atropellar a usted. Es importante, pues, no solo los pastos verdes, sino cómo llegar allí de la manera más adecuada. El punto neurálgico de la ley en México en relación a la vida institucional de las iglesias está en el artículo 130, que dice así: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Comienza estableciendo que hay una razón histórica para que haya una separación del Estado y las iglesias. Yo estuve en el 92 cuando se empezó a hacer estos cambios de la ley, y recuerdo que el texto original del 130 decía el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia, para referirse específicamente a la Iglesia Católica, porque el conflicto histórico por lo que el Estado se define laico y excluye a la vida institucional de las iglesias en los asuntos del país, en los asuntos civiles del país, fue con la Iglesia Católica. Aún sin embargo, los evangélicos pedimos que el texto constitucional que rige la vida del Estado y las iglesias, y la Iglesia dijera iglesias, puesto que había más de una. Y por eso es que quedó en plural el Estado y las iglesias. Y el principio histórico es producto, pues, de ese conflicto en México que comienza desde el inicio de la nación, con el tema de los fueros de la iglesia, con el tema de la riqueza de la iglesia, con el tema de el impulso de los temas de la iglesia en la vida institucional del país, y también el tema de la cuestión de las propiedades y todo esto. Entonces se crea, pues, un conflicto que termina a principios del siglo XX en una guerra civil llamada la Guerra Cristera. Todo esto, pues, genera una separación muy marcada, primero muy básica y después muy profunda, entre el Estado y la Iglesia. Por eso el 130 comienza diciendo, pues, que hay una separación histórica entre el Estado y la Iglesia, y pues es entendible por qué. Ahora, eso afecta a la Iglesia, pues prácticamente se vio durante muchos años como enemiga del Estado y dañina para la sociedad. Pero aquí está la razón de.
Ahora, ese mismo 130 dice al final de su artículo: las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Observe, cuando usamos la palabra en qué sí y en qué no debe de sujetarse la iglesia al Estado, algunos dijeron que no se debe sujetar al Estado. Bueno, no es una cuestión de criterios. En México, la ley dice que si tú te constituyes en iglesia, tú tienes una normatividad interna en la que el Estado no se mete. Pero la ley, lo que diga la ley, las iglesias, como cualquier otro ciudadano y cualquier otra institución, estarán sujetas a la ley. O sea, quiere decir que las iglesias no están por encima de los requerimientos legales que son para todos los ciudadanos, y particularmente los requerimientos legales que son establecidos para los mismos entes religiosos, para las mismas iglesias. Por lo tanto, si se hace una ley relacionada con la iglesia está obligada a sujetarse a esa ley. No dice que opcionalmente, dice que lo estará. Muy bien, continuamos con el análisis jurídico del artículo 130 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo artículo 130 dice que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias, agrupaciones y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Y entonces se dan 1, 2, 3, 4, 5 disposiciones principales. Ahora, aquí es importante aclarar, todo lo que es materia religiosa es de orden federal en el caso de México. Los estados, los municipios o ayuntamientos no pueden crear leyes en materia de culto público, en materia de religión. Pueden hacerlo en temas de control urbano, de salud y otros, pero no en temas de religión y de culto público, y mucho menos de temas de culto privado. Pero aquí dice que quien establece esas leyes es el Congreso de la Unión. En el caso de México, el Congreso de la Unión es bicameral. Existe una Cámara de Senadores y existe una Cámara de Diputados. Una Cámara de Senadores de 128 senadores y una Cámara de Diputados de 500 diputados. Ellos son los que legislan algunas leyes. La Cámara de origen es la de diputados, y en otras leyes la Cámara de origen es la Cámara de Senadores, y otras leyes pues parten por solicitud del Ejecutivo, una facultad del Ejecutivo de enviar proyectos de ley al Congreso. Muy bien, eso es independiente de los decretos que pueda dar el presidente de la República, pero que no deben de ser contrarios a lo establecido en la ley de los artículos que regulan el tema religioso. Número 1, inciso A del artículo 130. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Escuchen, todas las iglesias son agrupaciones religiosas, pero para ser iglesias con registro constitutivo, la ley primero las define como agrupaciones religiosas. Primero existes como agrupación y después te conviertes en asociación. Así de que todas las iglesias registradas como asociaciones primero fueron ante la ley agrupaciones, aunque no todas las agrupaciones serán iglesias. Todos los grupos religiosos, llámense islámicos, budistas, hinduistas, judíos,
adventistas, testigos de Jehová, mormones, todos son agrupaciones religiosas, algunas no se definen como iglesias. Así de que todas las iglesias son agrupaciones o fueron agrupaciones del punto de vista jurídico, pero no todas las agrupaciones son iglesias, pero no confundirlo. La palabra agrupación es general para todos los grupos religiosos. Y asociaciones religiosas igual, es un término jurídico para todos los grupos. Y allí están incluidas en las asociaciones, pues las iglesias también. Así que una iglesia puede ser una agrupación religiosa, una iglesia puede ser una asociación religiosa. De cualquier manera, el artículo 130, inciso A, dice que se puede adquirir personalidad jurídica como asociación, algo que no existía del 92 para atrás y que del 1993 para acá es posible jurídicamente adquirir personalidad moral, constituirse en una institución de orden jurídico. Pero establece que la ley regula las asociaciones. Una vez que te constituyes en un grupo social, hay leyes que te van a regular, te guste o no te guste. Y también la ley misma determina, no los funcionarios, la ley. Hay funcionarios que establecen cosas y condiciones que no están en la ley. Y entonces se pueden objetar o derrumbar. Por eso es importante conocer la ley, porque es la ley la que determina las condiciones y requisitos para constituirse y para funcionar como tal. Muy bien, el artículo 130 en las leyes mexicanas, en el inciso B, ojo, esto es muy importante porque esta ley se supone que es universal, debe estar en todos los países, debe de estar. El B, las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. O sea, cuando te constituyes en una asociación religiosa, la ley, la Carta Magna, la ley federal, dice que el Estado se acota a sí mismo y no interviene en la vida interna de las asociaciones religiosas. La ley anterior a esta decía, por ejemplo, que tú tenías que era el municipio, el ayuntamiento, el alcalde, el que decidía si había 10 templos en su pueblo o había nada más uno o dos. Si había 3 templos de la Iglesia Católica, el alcalde decía si solo aceptaban un ministro de culto para las 3, o uno para cada uno, o ninguno, tenía que venir uno de afuera a asistir al lugar. O sea, intervenía en la vida interna. La ley decía que las monjas no podían salir ni los sacerdotes con hábitos a la calle. Desaparece eso. La ley decía que cuando eras ministro de culto, el obispo, el superintendente, el presidente, no tenía derecho ante la ley para decirle a la ley, este es mi ministro. Sino que 10 ciudadanos de la comunidad que iban a esa iglesia van al municipio y dan de alta al sacerdote o al pastor y dicen, fulano de tal ya no está con nosotros, ahora será mangano o perengano. Y en un libro de registro del ayuntamiento se anotaba el nombre del nuevo pastor y la salida del anterior. Esto lo hacían 10 ciudadanos. El poder residía en los ciudadanos de la comunidad. El Estado no trataba con la iglesia, trataba con los ciudadanos. Bueno, la nueva ley dice no. La vida interna de las asociaciones es asunto de ellos. El Estado no se va a inmiscuir en ellas. Ojo, esto es muy importante porque el Estado dice, yo no voy a intervenir en tu vida interna. Y esto implica entonces que tratándote de par a par de una institución a otra, tú también debes de saber cómo intervenir o cómo no intervenir en la vida interna de un Estado. Como iglesia, escuchen, como institución religiosa. No estoy hablando del ciudadano, no estoy hablando del cristiano, estoy hablando de la institución misma, lo delicado que es el tema cuando se establecen leyes pares. Tú eres una institución, yo soy otra, yo no me voy a meter en la vida interna y cómo te constituyes. Ojo, esto es muy importante. Inciso C del artículo 130.
Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley. Ojo, antes era un problema para que los ministros extranjeros fueran pastores o sacerdotes o rabinos o imanes. Ahora dice la ley que todos pueden ser ministros de culto, satisfaciendo los requisitos que establece la ley, que no son complicados. Entonces sí se puede hacer. Así que los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Ya no es prerrogativa de una sola organización. En los términos de la ley reglamentaria, que aquí estamos hablando de la ley de asociaciones religiosas y culto público y su reglamento, dice: los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Ojo, comienzo con lo último. Antes, cuando yo fui ministro de culto en 1978, que adquirí carácter de ministro de culto, la ley mexicana que existía en aquel tiempo me inhabilitó para votar y ser votado. Solo por ser ministro de culto, yo no tenía derecho a adquirir un carnet de votación y votar, y mucho menos ser votado. El 93 cambió la ley, y entonces yo pude ir y sacar mi credencial de elector, mi IFE, mi identificación federal de votación, que ahora se llama INE, la institución, Instituto Nacional Electoral, y ahora yo puedo votar. Ahora, dice que incluso puedo ser votado, cumpliendo los términos de ley, separándome definitivamente de mi cargo formalmente. La ley de acciones religiosas y culto público dice 5 años. Esto es injusto para muchos ministros y están peleando para que esto cambie y que no se regule el tiempo. Ahora, algunos estarán en contra, y este no es el debate en este momento, por favor. Algunos estarán en contra de que los ministros sean políticos, pero el ministro como ciudadano tiene derecho a decidir responder al llamado como ministro al púlpito o responder al llamado para servir a Dios en un espacio político, como lo hizo José, como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ananías, Misael y Azarías, o Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, esto es un derecho de cada quien decidirlo. Nosotros no podemos decidir por otros y podemos juzgarlos. Para mí, incorrectamente juzgarlos, porque cada quien es responsable. Uno debe cuidar su parcela y no estar peleando y asomándose a la parcela del otro. Pero sí, la ley en México dice 5 años. Ahora, dice que no podrán tener cargos públicos. Yo entregué mis credenciales en el 2001. Y el 2005, hasta el 2005 me involucré en política. Pasaron 5 años, el término de ley. Y empecé a participar en la vida pública y fui el primer presidente de un partido local, estatal, político, siendo yo cristiano, y con muchos cristianos participar en la vida pública y tener cargos públicos. Sigo predicando, sigo enseñando, pero lo hago como lo haría cualquier laico. O sea, cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a compartir. No ostento la palabra ministro de culto, y algunos me dicen pastor porque fui pastor, respeto eso. Desde el punto de vista legal no lo soy, no puedo serlo. Desde el punto de vista espiritual, pues los llamamientos son irrevocables, pero no al pastorado, sino al servicio a Dios. Algunos eran pastores y ahora ya no lo son. Ahora son maestros de tiempo completo, o son líderes de tiempo completo, o son apóstoles de tiempo completo. Ya no pastorean. ¿Qué pasó? ¿Perdieron un llamado? No. Dios los movió a otro tipo de llamado. Bien, prosigamos con el artículo 130. Lo estoy haciendo para instruir a los oyentes mexicanos, y que los de los otros países que son parte de este espacio puedan buscar su equivalencia en la Constitución de su país para notar las diferencias, y mañana sábado en el Zoom podamos intercambiar opiniones sobre el tema. Muy bien, el inciso E es muy importante, por favor, léanlo en la Constitución, porque los que son ministros, registrados o no,
registrados o no, pero que se dedican preponderantemente al ejercicio del ministerio, el Estado los trata como ministros, les da un tratamiento legal como ministros, lo estén o no estén registrados. Muy bien. Dice el inciso E, los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupación política cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Este inciso es muy importante porque tiene que ver con la iglesia y la política. Bueno, aquí dice que los ministros como individuos no deben de realizar proselitismo a favor de candidatos políticos en ese carácter de ministros. Tampoco podrán en reunión pública hacer propaganda a favor de un candidato o de un partido o en contra de un candidato o de un partido, o en sus revistas o en sus publicaciones de carácter religioso oponerse a algún político, a algún partido o a las leyes o instituciones del país, ni agraviar los símbolos patrios. Bueno, ni agraviar los símbolos patrios lleva dedicatoria a una sola organización que ustedes ya conocen. Y, o sea, que no saludan a la bandera y que no hacen honores a la bandera. Para ellos fue dirigido esto. Y es importante esto porque en Baja California nosotros como partido político local creamos una ley que no existía. Había un vacío en el estado de Baja California, el artículo 7 constitucional, que dice que el matrimonio civil es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y también se creó el precepto legal de que se considera el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural no inducida. Y estos preceptos legales protegen el tema del aborto, contra el tema del aborto, y protegen o enfocan el matrimonio civil hacia un matrimonio heterosexual. Bueno, hace unos meses, unas semanas, se pretendió anular esto, pero cuando no hay ninguna ley se crea con el 50% más uno de los legisladores. Cuando ya hay una ley se requieren las 2/3 partes. Y en 2 intentos de anular esta ley no se pudo porque no alcanzaron las 2/3 partes. Entonces, qué importante es que cuando alguien está a favor de un precepto o de un principio para que se establezca como ley, pues debe luchar para que sus legisladores creen esa ley, porque una vez creada es más difícil derribarla. Sí se puede derribar, pero es más difícil. Ahora, muchos pastores se levantaron, hicieron protestas, manifestaciones, caravanas, e incluso dijeron nos vemos en las urnas, y pusieron a los diputados que votaron en contra del artículo 7 del matrimonio entre un hombre y una mujer, pusieron las fotos de ellos y pusieron las fotos de los que se abstuvieron y dijeron no vamos a votar por ellos. Ahora, es un derecho de cada ciudadano hacer eso, votar o no votar por sus candidatos que afectan sus creencias o su seguridad o su economía, que no cumplieron con lo que prometieron. Es un derecho del ciudadano. Ojo, el ministro como ciudadano puede hacerlo, pero en su carácter de ministro del culto, hacer propaganda, cosas que él está haciendo, bueno, mañana lo platicamos. Mañana platicamos las implicaciones de esto. ¿Qué les parece? El artículo 130 de la Constitución mexicana termina con los siguientes párrafos para concluir, y dice que la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace
en caso de que faltara ella a las penas que con tal motivo establece la ley. Esto es importante porque antes se juraba sobre la Biblia. En Estados Unidos y en otros países todavía se jura sobre la Biblia. En México es la simple promesa de decir verdad. Cuando usted haga un escrito dirigido a una autoridad y establece una información, usted tiene que poner allí que protesta. Protesta decir verdad, ¿verdad? Bajo protesta de decir verdad. Entonces, cuando usted protesta y dice, sí protesto, esto es cierto, es igual que jurar, le da el mismo rango de responsabilidad, ¿verdad? Entonces pone un artículo, un dato, y dice bajo protesta de decir verdad que los siguientes datos son, y usted lo establece ahí. A veces le rechazan un documento al gobierno porque no puso que protesta estar diciendo la verdad. Bueno, allí mismo en ese párrafo establece que los ministros de culto no pueden recibir herencia de los que no sean familiares hasta el cuarto grado. Esto tiene que ver con el abuso de algunos ministros de culto en el siglo antepasado, que a sus congregantes les pedían la herencia cuando ya se iban a morir, y entonces la familia se quedaba sin herencia porque se le había entregado esa herencia al sacerdote confesor o al ministro. Aquí también entra otro aspecto en el 130. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Ojo, los actos civiles de las personas son de competencia del Estado. Por eso, en las leyes de reforma de México de 1860, se le quita a la iglesia la exclusividad del registro de nacimientos a través del bautismo, el registro de matrimonios a través del matrimonio por la iglesia, el registro de los defunciones en el registro de la iglesia y el enterramiento en los campos santos, y se vuelven panteones civiles municipales, y se crea el registro civil. Y el registro civil registra nacimientos, matrimonios y defunciones fuera del ámbito religioso, porque la iglesia no enterraba en el campo santo y eran los únicos que existían a judíos o protestantes. No podían ser registrados los nacimientos de los protestantes o de los judíos o otros, porque el único registro que sí existía era el de la iglesia. Bueno, se crea, fíjense bien la importancia de tener un ente civil. El ente civil es el que crea un campo común para todos, independientemente de la religión que se tenga o la que no se tenga. Algunos ven mal que no se le permita a la iglesia tomar control del gobierno. Espérense para el milenio. En este momento, el estado civil es un terreno neutro que es útil en las democracias para todas las creencias y las no creencias. Ahora, cuando hay un estado totalitario, pues va a imponer su visión religiosa, para bien o para mal. Yo diría para mal, pero porque son estados humanos, no bajo el régimen divino. Solo las profecías establecen un reino mesiánico, pero fuera de eso, futuro, pero fuera de eso, los reinos son manejados por personas corruptibles. Por lo tanto, entre más neutral sea, entre más secular sea, cuidamos un espacio común para vivir en paz todos. Yo creo que es muy importante tener un estado laico. Creo y voy a defender la existencia de un estado laico, y si no están de acuerdo, lo comentamos mañana también en el Zoom. ¿Por qué? Mis razones. No digo antirreligioso, porque ahorita los estados laicos muy fácilmente pueden ser antirreligiosos. Se tiene que luchar para que dejen de ser antirreligiosos. Estados Unidos es un estado laico, pero no es antirreligioso. Entonces hay que entender los puntos correctos de este tema. También dice que las autoridades federales de las entidades, las autoridades federales, o sea, el gobierno federal, las autoridades de la federación, de los estados federados, o sea, de los estados o provincias en algunos países, de los municipios o alcaldías y de las demarcaciones territoriales. Por ejemplo, en México existe una demarcación territorial que antes se llamaba Distrito Federal y ahora se llama Ciudad de México, y tiene una jefa de gobierno, un jefe de gobierno y no un gobernador.
Estos tendrán en la materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. No podrán tener más facultades que la misma ley determine. Por eso es importante que se legisla y cómo el ciudadano mexicano que tiene convicciones, que tiene una ética, que tiene una moral, que tiene una fe positiva, constructiva, que puede ser buena para el Estado, que puede ser bueno para todos, debe de ayudar a promover, crear, impulsar y aprobar leyes que sean buenas para todos. Y finalmente el artículo 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Entonces habla pues de que en el caso de México, y sin duda será igual en otras partes, hay una ley federal, un estado nacional, hay entidades federativas que en México también se llaman estados, que en otros se llaman provincias o departamentos, no sé, y que tienen facultades legales también, y están los ayuntamientos o municipios o como se demarquen en otras partes. Bueno, hasta aquí terminamos la parte fundamental de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, creo que el tema lo voy a dejar hasta aquí. Me falta la normatividad internacional de derechos humanos, con esas disposiciones claves que tiene sobre la libertad de religión. Es importante porque también he escuchado que la ONU está en contra de la religión y que va a perseguir. Bueno, pues a lo mejor un personaje está en contra de la iglesia o ataca a la iglesia por el tema de los derechos civiles de los gays y X. Bueno, una cosa es lo que usted lea en internet y otra cosa es la normativa internacional sobre derechos humanos. Es importante conocer qué dice la ley, porque ese marco jurídico internacional, los países signatarios están obligados a seguirlo. Y mi país, México, ha asignado la Carta de los Derechos Humanos. Y otros pactos como el de San José y otros pactos sobre derechos humanos que incluye la libertad de religión y la libertad de culto. Por lo tanto, usted debe de averiguar si su nación también ha asignado este pacto de libertad religiosa, derechos humanos y otras instituciones que manejan derechos humanos. Véalo, les dejo ese ejercicio de tarea. Y mañana podremos continuar. Yo ahorita tengo que regresar a la oficina. Todavía tengo que viajar a Tijuana. Mañana tengo todavía compromisos. Pero mi plan es que si ustedes tienen preguntas y los que de alguna manera estén en contra de lo que yo he dicho o tengan dudas, voy a abrir un chat, un Zoom mañana. Un Zoom donde podamos vernos y allí podamos platicar. Ojalá que pudiéramos ser 50, 100, 150, 200 o los 250. Todos los que estamos en instrucción teológica podemos caber ahí. Entonces me gustaría que nos conectáramos. Aparte que sería un ejercicio lindo para vernos todos los que estamos, sobre todo los que están en otros países. Sería lindo verlos, ver su cara, saludarlos. Ya los amamos sin conocerlos físicamente. Entonces, a nuestros hermanos de Perú, con los que ya hemos tratado, como Harold, que es plenamente identificado por ustedes, los de España, los hermanos de Argentina, los hermanos que han expuesto de otros estados, ¿no? De Israel, de otras partes de República Dominicana, con el ingeniero Ubri y las hermanas, todos ellos. Sería lindo vernos mañana en el horario de las 10 de la mañana de Cancún, de Isla Cozumel, de donde parte este programa con el pastor Salomón. Así que de acuerdo a ese horario pudiera ser, para mí serían las 8 de la mañana, para allí serían las 10, para otro lugar serían las 11, para otro lugar será de tarde o de noche. Entonces vean la hora de allá del sureste de México. Ciudad de México creo que es la misma hora,
y podremos reunirnos en Zoom. Más tarde, la compañera Verónica les mandará el link de enlace de Zoom, y aparte podrá ella mandar un video donde instruya cómo ustedes pueden bajar la aplicación a su teléfono, a su computadora. Y es muy sencillo, créanme. Los que no están acostumbrados a la parte cibernética, yo estaba igual hace unos meses por la cuestión de la pandemia. Tuve que aprender a entrar a Zoom, tuve que aprender a entrar a otras plataformas de comunicación. Si no lo ha hecho, no tenga miedo, inténtelo, por favor. Va a ser fabuloso que podamos vernos en un Zoom y saludarnos. Los que ya lo saben no tienen problema. Los más viejos son los que tenemos problemas, los más viejos. Yo tengo voy a cumplir el próximo mes 64 años, entonces yo ya estoy viejo, mírenme como anciano y trátenme como anciano. No se crean, aquí todos somos parejos. Pero no tengan temor involucrarse en estos sistemas de comunicación. Necesitamos actualizarnos, aprendamos con este proceso. Yo los espero mañana para que entremos en ese chat. Y si el creador de este proyecto, el profesor Salomón, decía que continuemos con el tema la próxima semana para hablar sobre lo que dice la ley internacional, la norma internacional de derechos humanos, lo que dice la ley de asociaciones religiosas y culto público y su reglamento, y el por qué o no o sí debemos someternos a las indicaciones de salud. Eso lo voy a tratar mañana porque es el tema obligado. Mañana voy a tratar el tema de la jerarquía de la ley de salud. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir las indicaciones? Sé que algunos están en contra de seguir las indicaciones y lo ven como una agresión a la libertad religiosa. Y mañana voy a explicar el por qué. Estén o no estén de acuerdo conmigo, voy a explicar el por qué. Y ustedes podrán dar sus razones del por qué no. Y vamos a tratar de llegar a un punto común. ¿Qué les parece? Los espero mañana. Ha sido un placer enseñar, compartir prácticamente en 2 días, 3 días. Es poco tiempo para hacerlo, es demasiada información, el tema da para mucho, pero pudiéramos, es importante entender cómo en esta época de COVID nosotros podemos ser parte de la solución de los problemas que está viviendo nuestro país, o podemos ser parte del problema. Usted decide si es parte de la solución o es parte del problema. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.